A mis hermanas doy en esta mañana mi saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias a Él por la oportunidad que Él me da de tener vida, la oportunidad que Él me da de tener salud, y es una oportunidad que Él me da de estar con mi familia, de estar con la iglesia y con cada uno de ustedes. Entonces, doy las gracias al Señor Jesucristo porque Él así lo ha querido, y no solamente para mí y para mi familia, sino que también para todos y cada uno de ustedes. Por ello doy las gracias a Él. Bien, en esta mañana, desde aquí, desde la Iglesia Centro Evangelístico Gosén, iglesia que estoy pastoreando, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Ángel Ávila. Antes, en mi intervención, les había dicho, muchos hermanos me conocen y gracias al Señor por ello. Y estoy pastoreando aquí la Iglesia Centro Evangelístico Gosén, en el municipio de Soledad, uno de los hermosos municipios de nuestro país, Colombia. Bienvenidos, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas, a los niños, a las niñas que están allí en sus hogares, en su familia, y que tienen la oportunidad de compartir conmigo en esta mañana. Bienvenidos a este precioso devocional de escuela dominical. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que se me dio y se nos dio a nosotros como iglesia local de estar con la comunidad de la urbanización Mundi, aquí donde yo estoy viviendo, donde está la iglesia. Tuve la oportunidad de estar con esta comunidad anoche a las 7:30 de la noche, pienso que pudo ser, donde la comunidad me pidió que tuviera una oración por ellos, debido a la dificultad de esta pandemia COVID-19 que se está viviendo en el mundo. Y estuve con la comunidad de este sector en la noche de anoche, y doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo por esa oportunidad que tuve de llevar el mensaje de Cristo a esta comunidad donde el Señor me ha puesto como pastor de ella. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por este devocional de escuela dominical. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Padre Celestial, gracias, porque en tu misericordia me has dado y nos has dado la oportunidad de vida. Eso se debe a tu misericordia, Padre. Padre, gracias, porque gracias a tu misericordia, aquí estamos, respirando, tenemos vida, tenemos salud, tenemos todos nuestros órganos sanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te invito en esta mañana, en esta oración, llamar las cosas que no son como si fuera en fe. Padre, gracias, porque soy sano, porque todos mis órganos son sanos. Declaro en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. La misericordia tuya, Padre, en lo misterioso de tu voluntad, así lo ha querido. Y por ello te doy y te damos las gracias. Por este tiempo precioso, te doy gracias en el cual nos has permitido acercarme a ti, acercarnos a ti en oración. Por eso te doy gracias, Padre.
pidiéndote que tu Espíritu Santo me dirija en este tiempo, nos dirija en este tiempo. Que lo que hagamos, Padre, sea para tu gloria y para tu honra, por medio del Espíritu Santo, aquí en este lugar, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Glorioso Padre Celestial, muchas gracias. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de este tiempo, Padre, que vamos a estar aquí con el único objetivo, propósito de alabarte, de glorificarte, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Maravilloso Padre, gracias, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento para saber, para conocer de ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que este tiempo aquí sea, Padre, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Les invito en esta mañana, yo espero en el Señor que tengan ahí su Biblia, a leer en el libro de Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis el comienzo, principio, y vamos a hacerlo en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y les invito a que todos estemos leyendo hasta el versículo 6, es decir, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 6. Vamos a hacerlo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí que el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En el pasado domingo, el Señor Jesucristo me dio la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje que en su momento lo titulé La iglesia en el pozo de Jacob. Y doy gracias a mi Señor Jesucristo porque sé que este mensaje edificó mi vida. A mí mismo me instruyó. Por eso doy gracias al Señor Jesucristo. Y espero en el Señor que ustedes también hayan sido edificados, por lo menos los que tuvieron la oportunidad de escuchar en su momento aquel mensaje de la iglesia en el pozo de Jacob. Hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado, los que están tomando nota, por lo menos tener una referencia, ¿no? Titulado Un solo idioma
para ser edificado. Un solo idioma para ser edificado. Y para ello leímos en el libro de Génesis, en el capítulo 11, al versículo 6. Leí en la revisión Varela 59. Porque entre otras cosas es posible que otros hermanos tengan otra revisión. Y tenía entonces toda la tierra una misma palabra. Tenía entonces toda la tierra un mismo lenguaje. Y haciendo uso de lo que tenía, dice que dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cocinémoslo con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En la unión está la acción. En la unión está la acción. Y cuando se desunen, entonces la acción se detiene. Ellos hicieron uso a lo que tenían. Tenían un solo lenguaje, una misma palabra. Eso es poder. Cuando se tiene un solo idioma, cuando se tiene una sola expresión, se tiene el poder para decidir ornamentalmente, personalmente, para decidir. De allí que hay una palabra que en el tiempo se ha devaluado por el desconocimiento de ella, una de las tantas palabras con trasfondo teológico muy fuerte que se ha devaluado en el tiempo, el trasfondo de ella, la palabra gobierno. Que todo mundo habla y hablamos de gobierno. Y es una palabra que en el tiempo ha ido perdiendo validez por el mal uso de ella. La lengua es el poder en el tiempo. Tenían entonces una sola lengua y una misma palabra. Como yo dije antes, en la unión está la acción. Y dijeron: vamos y hagamos. En la palabra está el poder y en la unión está la acción. Y eso dio resultado. Porque cuando se habla un solo idioma, entonces se construye. Cuando se habla un solo idioma, se construye. Llegó la acción. Y entonces empezaron a hacer ladrillo. Y tomaron el ladrillo en lugar de piedras. Y y tomaron el asfalto en lugar de mezcla. Miren lo que es el poder de la palabra. Y dijeron: vamos y edifiquemos. Es que la palabra da gobernabilidad. Y dijeron: vamos y edifiquemos. La palabra da gobernabilidad. Que fue lo que el Señor en el momento del Génesis, en el ser humano, nos dio a nosotros. E hizo Dios el hombre
para que se señoreara. En el Génesis de la creación del hombre, el Señor nos dio el poder por la palabra. Y hoy somos Señor y señores por la palabra. Y dijeron unos a otros, vamos. Pero ¿por qué se dio esto? Porque todos tenían una lengua y una misma palabra. Yo dije antes de la palabra gobierno, que es una palabra que transcende de la humanidad, se ha ido desvalorizando en el tiempo por la mala aplicación de ella en el conocimiento. Y se pusieron de acuerdo. Y el fundamento de ese acuerdo es porque hablaban una sola lengua y tenían una misma palabra. Y en ese sentido eso da poder. Y el poder es gobernabilidad. Vamos y edifiquemos una ciudad, una torre. Nos ha hecho mucho daño. Nosotros, los hijos de este Padre maravilloso, de nuestro Padre Celestial, nos ha hecho mucho daño en no hablar una misma palabra, de no hablar una misma lengua. Eso nos ha hecho mucho daño. Tanto daño que se ha detenido el proyecto de gobierno de nuestro Padre Celestial en la persona de Jesucristo. Algunos se han acercado a mí y me han dicho, ten cuidado, porque algunas verdades hacen más daño decirlas que guardarlas. Lo que le estoy diciendo en esta mañana es una recomendación del Señor Jesucristo a la iglesia, es que escudriñemos las Escrituras para que conozcamos la verdad. Y la verdad nos da a nosotros la facultad de ser libres. Ha hecho mucho daño a la iglesia en no hablar todos una misma lengua, una misma palabra. Y por ello se ha detenido el sentir del Padre en la persona de Jesucristo, su Hijo, en el plan de salvación. Porque los enviados, nosotros, no estamos hablando una misma lengua, ni una misma palabra. Los países que no hablan una misma lengua, que no hablan una misma palabra, son los países que hoy tienen grandes ruinas, grandes pobrezas, porque es muy difícil de un gobernante gobernar a un país donde existan varias lenguas, idiomática entre ellos y sus costumbres. Es muy difícil. Y son países muy pobres. ¿Acaso no es la situación de la iglesia hoy? Porque la iglesia ha perdido gobernabilidad. Y la iglesia ha perdido gobernabilidad porque cada quien habla su propio idioma.
tu propia lengua. Y en ese sentido, no se va a construir lo que se quiere. Pero ellos hicieron uso de lo que tenían. Tenían el poder. Y cuando tú tienes el poder, tienes el gobierno. Y cuando tienes el gobierno es porque tú y todo el pueblo hablan un solo idioma, una sola palabra. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad. ¿Sabe qué me encontré? Me encontré que el Señor dijo, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Yo no sé si te lo topaste por allí, pero eso no lo dijo el pastor Ángel, ninguno de los discípulos. No, eso lo dijo el Señor, el Creador, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial. Dijo, he aquí que el pueblo es uno. Es que cuando tú hablas un solo idioma, cuando yo hablo un solo idioma, cuando todos hablamos un solo idioma, somos uno. Una sola expresión, un solo pensamiento. Yo dije antes que cuando en un país existen varios idiomas, le es difícil al gobierno gobernar a esa nación, y es la razón por la cual hoy hay muchos países muy pobres, porque son países que en el mismo país hay varios idiomas. Y entonces dijo el Padre, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Ahí está el poder. El poder está en la palabra. ¿Sabes? Me siento bien tratando esto, porque he tenido la oportunidad en Cristo de dedicarle tiempo a lo que el Señor Jesucristo por su misericordia me ha dado. Y el tiempo es otra palabra que en el camino ha ido perdiendo valor por su mala aplicación. Cuando todos hablemos un solo idioma, entonces edificaremos la iglesia. Hay que releer para volver a aprender con H, cogerla. Necesitamos volver a releer, porque todos hemos querido construir, yo no soy la excepción, hemos querido construir nuestra propia torre. Yo recuerdo que para el gobierno de Ernesto Samper Pizano se creó la ley 133 de libertad religiosa. Una ley que lo que hizo en el espíritu fue dar facultad a la libertad religiosa en nuestro país. Un empadronamiento para que la iglesia hiciera uso de lo que es poder del Estado, el poder eclesial del Estado. Se fundamentó en esa ley
entre otras cosas, para mí no se reglamentó al fin y al cabo por la falta de diligencia de nosotros los dirigentes. Pero ¿qué aconteció allí? Que como no hablamos una sola lengua, no tenemos una misma palabra. Y aquella ley quedó fríamente escrita en una constitución vigente con una ley internamente muerta. Porque los llamados a ejecutarla para que en la acción la ley viviera, no hablamos una misma lengua ni tenemos una misma palabra. Y nosotros, la iglesia, ¿qué hicimos? Como no hablamos un solo idioma, cada quien hizo uso de un documento que en el fondo no es ni legal. Bueno, yo no soy abogado, yo la otra vez hice un comentario al respecto. Sino que, gracias a mi Señor Jesucristo, me ha dado algún conocimiento al respecto. Pero mire hábilmente lo que hizo el gobierno. Y es que, entre otras cosas, discúlpeme, tenía que hacerlo. Porque es que el gobierno tampoco podía dejar que la iglesia quedara como una rueda suelta. Entonces la Secretaría se creó del Interior a través del gobierno para aquel entonces. Se creó para aquel entonces la Personería Jurídica Especial. Yo sonrío porque yo sé, mi hermano, que hay cualquier cantidad de líderes, hermanas y hermanos que papá le ha permitido de estar en el liderazgo, en cualquier que haya sido su ministerio, entre ellos pastores y pastoras, que me están viendo y me están escuchando. Pero la psicología, en los tiempos mediales, ha dicho que la palabra especial se le da a las personas que tienen enfermedades especiales. Ustedes me entienden. Entonces, a los que tienen síndrome de Down, por decir algo así, yo tengo, a propósito, yo tengo uno de mis últimos hermanos, el antepenúltimo de mis hermanos, tiene síndrome de Down, ¿no? Y entonces la psicología medial, le he dicho, le llama a ellos especiales. Y eso, entre otras cosas, en la academia entró en discusión, pero ese no es el tema. Eso fue lo que se le adjudicó a la iglesia, una personería jurídica. Ay, me atreveré a decirlo. Yo les dije que yo tengo un hermano especial con síndrome de Down. Yo no voy, después en privado le digo. Pero eso fue lo que se le asignó a la iglesia evangélica, una personería jurídica con síndrome de Down. Por eso le dije que en el trasfondo eso es hasta ilegal, que no es el tema de esta mañana. A propósito, yo no soy abogado. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que cuando no se habla una sola lengua, ni se tiene una sola palabra, entonces se pierde la gobernabilidad. No hay gobierno. No existe la unión. Y entonces lo que hicieron los pastores para aquel entonces fue apropiarse de una personería jurídica con síndrome indeble y no hacer uso del poder eclesial que tenemos
con la buena voluntad del gobierno, creando una ley que nos ayudara a ejercer con gobernabilidad el poder que papá nos ha dado en esta tierra. Porque cada quien está alando para su lado. Las grandes instituciones religiosas, los grandes organismos religiosos no quieren soltar lo que tienen. Yo soy campesino. Para la gloria de Dios, yo soy campesino y no estoy, entre otras cosas, degradando a los que en este caso están en la ciudad, grandes ciudadanos. No, no es mi intención. Pero en mi pueblo, por lo menos en mi niñez, como esto llega a diferentes partes del mundo, entonces quiero pedir mis disculpas si la cultura de otros países que me escuchan es diferente a la mía, que por naturaleza debe serlo. Pero quiero hablarle de mi pueblo, porque gracias al Señor dije, soy campesino. En el pueblo donde yo soy, y yo aspiro a que puedan traducir en sus otras lenguas lo que digo, espero en el Señor que sí. Habían unos mamíferos, unos micos, unos monos, por lo menos en Córdoba, departamento de Córdoba en Colombia, le llaman así, ¿no? Unos micos, unos mamíferos traviesos, inquietos, pero difícil de cazarlos, porque son animalitos muy violentos, bravos son. ¿Cómo hacían? Tomaban un calabazo, a ese calabazo le hacían un huequito y dentro del hueco metían la mano los cazadores de mico y de allí depositaban un guineo, un banano. Alguna vez sabrán cómo le llamaban allá en mi pueblo para aquel entonces. Un guineo, un banano maduro, y metían allí el guineo por un huequito que yo expliqué que se hacía en el calabazo, y ahí metían un guineo maduro. Lo que pasa es que este mico, este animal, le gusta mucho el guineo maduro. ¿Cómo era que se cazaba el mico entonces? El mico metía la mano en aquel calabazo y empuñaba la mano agarrando el guineo maduro, el banano maduro. Cuando empuñaba la mano, obvio, el puño se hacía más grande, y al ser más grande ya no podía sacar la mano de ese calabazo, pero no soltaba el guineo, no suelta el guineo. Y en esa lucha, queriendo sacar la mano sin soltar el guineo, llegaba el cazador y lo cogía. ¿Sabes? Una ruda ilustración es comparativa con la situación de nosotros los ministros hoy en la iglesia. Cada quien agarró su mal llamada personería jurídica especial y nadie la quiso soltar, y hoy la quiere soltar. Y el gobierno central no le es fácil sentarse con la iglesia evangélica, ni le será fácil. Porque la iglesia evangélica, de la cual yo en calidad de pastor hago parte, no se ha podido organizar. La respuesta ya la tienen, la respuesta ya la tenemos. Y entonces nos la pasamos peleando el uno con el otro. Así nos la pasamos, peleando el uno con el otro. Pero los que entendieron el mensaje hoy están sentados con el gobierno y están en el alto gobierno, porque en su organización
hablan una sola lengua, una sola palabra. Y están en el gobierno. Y entonces nosotros, con un cisma interno, nos hemos dedicado a criticar lo que se organizaron para llegar donde están. Y nos gobiernan, entre otras cosas. Dijo el Señor: he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Hermano, yo espero en el Señor que tú tengas allí tu Biblia, como yo tengo aquí la mía. Y cuidadosamente tú leas conmigo. Yo te invito en el Espíritu en esta mañana lo que yo estoy leyendo. Yo estoy en el libro de Génesis. Los pensantes de la época, pienso que por el mismo Espíritu le dieron buen nombre a este libro. En el Génesis de este versículo les invito a leer Génesis 11, 6. Y dijo el Señor: he aquí que el pueblo es uno. ¿Cierto que ahí hay una coma? Haciendo uso gramatical. ¿Cierto que hay una coma? Y allí termina la frase para continuar. Y dijo el Señor: todos tienen un solo lenguaje. ¿Cierto que ahí hay punto y coma? Y todos tienen un solo lenguaje. Y ya han comenzado la obra, la que antes estábamos diciendo del versículo 3. Ya han comenzado la obra. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? El Señor lo dijo: y nada les hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. Y esto lo está diciendo el Señor. Es que cuando nosotros tenemos una sola lengua, una sola palabra, nada nos hará desistir de lo que nos propongamos hacer. Oiga, escúcheme esto: nada ni nadie. Esto no lo está diciendo el pastor Ángel. Esto lo está diciendo el Señor, el Creador, el Génesis de todas las cosas. Que cuando tengamos una sola lengua y una sola palabra, nadie nos podrá echar abajo lo que nosotros decidamos hacer. Estoy diciendo que nadie. Entendemos ahora por qué la iglesia estamos en el nivel familiar, social, espiritual, gubernamental. ¿Lo entendemos ahora? Creo que en esta mañana, a través de esta enseñanza, debe producirse una metanoia en mí, en ti, en los que nos escuchan. Pero no aquella metanoia que se nos enseñó, y no estoy criticando a los que nos enseñaron, porque al apóstol eso no produjo ningún arrepentimiento, y no es el tema en esta mañana. No, una metanoia en el espíritu, para que nos unamos. Para que nos unamos a una sola lengua, a una sola palabra. Porque el Señor, para definir la situación que se venía presentando en la organización
lo que hizo fue un Pentecostés. Iglesia, creo que llegó el tiempo. Porque cuando las lenguas se confunden, la hora se detiene. Cuánto yo diera que esto quedara. Quisiera tener el poder que tiene la canción. Quisiera tener ese poder, el poder de convicción que tiene la canción. Por eso es que mis hermanos que cantan, que tienen ese hermoso ministerio de alabanza, tienen que tener mucho cuidado. Porque la canción se graba y queda. Y las enseñanzas se oyen y se olvidan. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, iba ya a la misa, no era todos los domingos, de vez en cuando un sacerdote iba ya al pueblo, y entonces a mí se me enseñó aquella canción que decía: es María la blanca paloma. Porque lo que se hizo para aquel entonces fue sembrar. ¿Sabe que las religiones no disipulan? Las religiones lo que hacen es doctrinar. Una doctrina de su ideología. Y hoy no vine a mal criticar a ninguna religión, el Señor me guarde de esto. Lo que le quiero decir en esta mañana es: lo que se te sembró a ti, lo que se me sembró a mí. Nos hizo y nos hace mucho daño. Porque hoy nosotros tenemos una división doctrinal. Y nos las hemos pasado así toda una vida. Y eso ha ayudado en el tiempo que se detenga la obra que el Señor te envió a ti y a mí. Nace una forma nueva de orar. A partir de este mensaje debe de nacer una nueva forma de orar al Padre de la vida, para que Él produzca un cambio en nuestro pensamiento, en el conocimiento de su palabra. Porque nosotros tenemos desde el Génesis en nosotros el poder, y lo tenemos en la lengua, en la palabra. Nos ha llamado el Señor en Cristo a gobernar. Vamos a hablar una sola lengua, una sola palabra. Vamos a edificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. Nosotros los pastores no somos dueños de iglesia. Los pastores somos cuidadores de iglesia. En el Génesis del espíritu de la expresión, eso es un pastor, un cuidador. Vamos, hermanos, les invito en esta mañana a edificar la iglesia de Cristo. Y para que eso se dé, se hace necesario que todos tengamos
una misma lengua, que todos tengamos un solo idioma. Y el día que eso se dé en la iglesia, nadie podrá, pero absolutamente nadie podrá impedir el mover de la iglesia. Porque gobierno es acción. Gobierno es acción. Y no se da la acción si no hay una palabra, si no hay una sola lengua. Cuando ellos tuvieron una sola lengua, una sola palabra, entonces dijeron, vamos y edifiquemos. Y dijeron todos, vamos y edifiquemos una ciudad. Yo quiero repetir, disculpen por ser insistente en esto, pero cuando se dio el nacimiento, cuando ellos se dieron cuenta, cuando el líder se dio cuenta que todos estaban hablando un solo idioma, entonces nosotros erróneamente lo que hemos hecho es crear un idioma, pero en el organismo local. Hemos sido ombilical en este caso. Hemos creado un solo idioma, pero en la institución local. De tal manera que se habla el idioma de la asociación, como se llame la asociación. Se habla el idioma de la iglesia, de la institución religiosa. Ese es el idioma que se habla. Un idioma ombilical, les estoy diciendo. Pero ese no es el mensaje. Lo que pasa es que nosotros egoístamente fuimos evangelizados y adoctrinados, y no fue tampoco a la intención de nuestros pastores. Digo egoístamente porque ustedes van a escuchar que dice mi salvación es personal. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y entonces tú escuchas hablando que la salvación es individual. ¿Quién nos enseñó eso a nosotros? Nos los enseñó la doctrina. Yo dije antes que las religiones no disipulan. Lo que hacen las religiones es doctrinar. Y en esto de doctrina, discúlpenme porque no quiero irme a lo elemental, pero no es más que el principio ideológico de los líderes que están al frente de cada organización, como se llame. Pero el Génesis en la creación no fue así. El Génesis en la creación fue y es universal, con una cosmovisión no ombilical. En el sentido que tú estás leyendo, iglesia, por decir algo así, el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, en el versículo 29. Cuando el profeta vio al Señor Jesús, dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. ¿Cierto que no dice así? ¿Cierto, iglesia, que no dice así? Si tú tienes allí Biblia en la mano, date la oportunidad de escudriñar, buscar allí. Cuando el profeta vio al Señor Jesús, no lo ombligó a la expresión. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es expresión de una cosmología de visión sacerdotal del mundo. Y después en el mismo Juan, en su Evangelio, el Señor otra vez es relevante en esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y un poquititico más debajo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Es una cosmología mucho superior, una cosmovisión mucho superior a lo ombilical, a lo personal. Porque yo le puse quizás bruscamente un ejemplo con el mico de mi pueblo. Agarramos y hoy no queremos soltar. Entonces hoy cada quien es dueño de su organización religiosa, de su asociación,
Y a eso no nos mandó el Señor. La iglesia, hasta el punto que hemos escuchado decir, mi iglesia, mi ministerio, mis ovejas, mis hermanos, mi. Les invito en esta mañana a cambiar el mí por los. Eso cuesta sacrificio. Eso cuesta sacrificio. Porque cuando se gobierna se sacrifica. El Señor Jesús nos los enseñó así. Y Él dijo, por esa causa me santifico a mí mismo. Cuando tú gobiernas, tú te sacrificas para que no se haga tu voluntad. Y ese sacrificio, esa gobernabilidad, que te despojes de ti al bien común y no al local, no al ombligo, no a la persona. Eso ha afectado a la iglesia, porque cada quien está defendiendo sus intereses ombilical, sus intereses internos, y ese no es el génesis de Cristo para la humanidad. ¿Sabes que cuando Josué repartió las tierras, a nosotros los pastores no se les dio heredad? Ah, bendito Señor. Vamos, iglesia. Yo les invito en esta mañana en el Señor Jesucristo a cambiar aún el modelo de oración que tenemos, porque tenemos una oración que pareciese que fuera muy humilde, con unos líderes muy distantes de ella. Las expresiones no cambian si no hay un espíritu de conocimiento en el que lo expresa. Y tenían entonces la tierra una sola lengua y una misma palabra. Doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darme la oportunidad de deleitarme en esta palabra, y espero en el Espíritu que ustedes a su vez también así lo hayan vivido, y que nos dé la oportunidad del Señor en su misericordia de releer y de volvernos. Yo espero en mi Señor Jesús que el Espíritu Santo despierte a mis hermanos pastores, mis colegas, a que se produzca un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra actitud, y que nosotros nos tomemos como lo que somos, los enviados del Padre, en una sola persona, que separe el hecho de estar tirándonos los unos a los otros. Mis estimados pastores, hermanos, vamos a hablar un solo idioma, una sola palabra. Vamos a construir el Evangelio del Reino, que a eso fue lo que nos llamó el Señor. El Evangelio del Reino. Un segundo espacio sería, porque antes le dije uno, que el Señor me dé la oportunidad algún día de hablar del Evangelio del Reino, el Evangelio de gobierno. Sea alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos, hermanas, gracias. Le doy al Señor Jesucristo a ustedes por la atención, y que sea el Espíritu Santo ayudándonos para que juntos en familia, porque somos una sola familia, podamos disfrutar, deleitarnos en esto maravilloso como es la palabra de Dios a nuestra vida. Le doy gracias al Señor Jesucristo en esta mañana por estar aquí en familia, pero yo espero en el Señor que tú también le des gracias, ustedes también le den gracias al Señor por estar allí en familia en sus hogares, escuchando este mensaje. El próximo domingo, si el Señor Jesucristo nos los permite, bajo la dirección del Espíritu Santo, tendré la oportunidad, y tendremos la oportunidad
de volver a compartir, de volver a juntarnos en el Señor Jesús y deleitarnos en esto, como es su palabra. A los hermanos de Centro Evangelístico José, a sus familias, a ustedes hermanos que me escuchan, que también hacen parte de José, porque somos una sola familia, mis bendiciones en esta mañana. Que el Todopoderoso sea haciendo en ustedes y en mí su voluntad, a fin de que todos seamos uno en Él para el día de su venida. A todos, a todas, mis bendiciones. Les digo, soy el Pastor Ángel y el Señor les bendiga.